cuidas, todos nos cuidamos, mi Ali querida, buenos días. Muy buenos días con todos nuestros amigos, en verdad, ese es el mensaje ahora, la responsabilidad está en nosotros, todos cuidarnos. A cuidarnos, no ¿cierto? A los que están este rato abriendo el ojo, bueno, buenos días, acá estamos, es día miércoles, conocido como el pupo de la semana. Claro, la mitadcita de la semana, y está entre que se fue la pereza del lunes y está entre las ganas que llegue el viernes. Sí, Virgo, estoy con pereza. Así, ¿y usted cómo está? Bien, hace frío en Quito. Uy, mucho, hay que salir bien abrigaditos, ¿ah? Ayer hacía en cambio sol a las 9 de la mañana. Había solcito, cielo azul. El día azul, calor. Optimista, bueno, ganó la liga, entonces, claro, tenía que amanecer así. Tiene que mandarse ahí la curvita, sobre todo el equipo de sus amores. Punteros absolutos del grupo a un pie de estar en bueno, eso es bueno porque además son representantes nuestros de nuestro país, así que hay que apoyar a todos quienes vayan sacando el nombre de nuestro país en alto. Vea, mis apoyos. Y debo dar el sentido pésame al Barcelona fuera de la Copa. Qué pena también, sí, ¿no? Fuera por de la todos Copa. Los barcelonistas, qué pena. Una lástima. Independiente también, felicitaciones por más del 4-1, pero siguen punteros absolutos también del grupo. Yo creo que Liga e Independiente, si hacen bien las cosas, van ahí, vean, ¿no? Y lo más simpático de esto es que la Liga y el Independiente también están pugnando por ser primeros en la Copa local. Nacional, claro. Entonces, el campeonato nacional. ahí están los dos, ahí se ve el los buen trabajo. dignos representantes del deporte. Me gustó. Fútbol ecuatoriano. Por favor, ¿quiere ver el tráfico? Vamos a ver, eso también es un dolor de cabeza, pero espero que no nos cause tanto. No es cierto, pero sí hay tráfico, ahora sí hay más intenso que otros días. Miren el trébol como está, encendido en muchas zonas, desde ahí partimos. Ahí estamos viendo la avenida Napo que está a la vuelta, miren ustedes acá. Y también estamos viendo la José María Velasco Ibarra, la vía que va hacia la autopista al Valle de los Chillos, la avenida Pichincha que también tiene tráfico y el centro de la ciudad que también a esta hora presenta tráfico. Esta es Los Ríos, la Chile, mire, tiene algo de tráfico. Y si nos vamos un poquito más por la Valparaíso, vamos a ir encontrando y bordeando el centro hasta encontrarnos con un poco de tráfico por acá. Miren ustedes, en la Iquique hay tráfico, también se cruza hacia el norcentro. Este ya es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la avenida 12 de octubre. Todo este sector, paralelamente a la Gran Colombia, tiene tráfico, pero hay más tráfico en las laterales que en las vías principales. Entonces, claro, mucha gente va por las laterales y donde puede ir, que es la principal, ahí no hay tráfico. Por los laterales hay fuerte. 12 de octubre tiene algo de congestión. Este llega al redondel de... me parece que este es el redondel de José Martí, el redondel de la Colón, de la 12 de octubre, Coruña, donde se unen todas estas vías y que evidentemente hay mucho tráfico. Algún día tienen que volar este redondel, causa muchísimo tráfico y no sirve. En una época servían los redondeles, ahora con tanto tráfico realmente no sirve mucho. La congestión se baja a las 6 de diciembre, va por vías alternas también, llega hacia la 10 de agosto y se va un poco hacia la Avenida América, esta es la 10 de agosto, y se va la Colón hacia la Avenida América. Si vamos por la Avenida América, vamos a encontrar que el tráfico está en redondel de aquí, este es el redondel de Martí, el redondel que está en la Avenida América, que sube justamente a la Mariana de Jesús, o que si no, va hacia la Avenida Atahualpa, avenida que une a la Avenida República. Ahí vemos ya al Parque La Carolina, donde no existe mucho tráfico. Aquí se han hecho algunos cambios geométricos, justamente por las bicis que tienen mayor campo para accionar. El Estadio Olímpico Atahualpa, a las 6 de diciembre, no presenta mucho tráfico, pero la Eloy Alfaro, que está hacia arriba, sí tiene tráfico a esta hora, así que por favor tome los recaudos del caso. Esta vía es bastante larga y podemos divisar cómo se presenta el norte ya de la ciudad de Quito. A la izquierda vemos a la Galo Plaza Lazo, que también tiene algo de tráfico, no mucho. En el sector del occidental podemos mirar que hay un poco más de tráfico, pero tampoco se enciende con mayor fuerza. Llegando ya a Carcelera Industrial, encontramos, este es el Condado Shopping, este sector del Bosque, donde existen algunos puntos también de tráfico. Pero en general, la ciudad, conforme a lo habitual, tiene focos de tráfico no muy fuertes. Hay que tomar en cuenta que la medida de restricción se mantiene y es por ello que el tráfico a esta hora no es mayor porque hay mucho control. Pero pasar a las 8:30, 9 de la mañana, hay bastante tráfico, eso lo pude constatar, así que hay que tomar todas las precauciones si usted tiene que respetar la restricción vehicular. Y respételo para evitar las multas, los dolores de cabeza y los justificativos. Exactamente. Bueno, vamos ya a empezar con la información y les vamos a contar que el ministro de Economía, Richard Martínez, deberá enfrentar
habilitar un proceso de juicio político, luego de que se calificaran 5 peticiones de censura en su contra. El secretario de Estado es señalado por supuesto incumplimiento de funciones antes y durante la pandemia. Por unanimidad, los 7 miembros del Consejo de la Administración Legislativa dieron paso a los 5 pedidos de juicio político contra Richard Martínez, que llevaban estancados en el CAL. Es decir, esta ha sido una lucha permanente para que la Asamblea cumpla con su papel, sobre todo con su rol de fiscalización. Las peticiones vienen desde diferentes frentes políticos. 2 de los correístas, Jofre Poma y Juan Cristóbal Lloret. El primero acusó a Martínez en julio de 2019 por la supuesta falta de asignación de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, las casas de la cultura y el incumplimiento de pago a los jubilados, mientras que Lloret lo señala por la ejecución de las medidas establecidas en la Ley de Reactivación Económica y un presunto mal manejo de la deuda y de los recursos para la crisis sanitaria. Y hay una serie de oficios y comunicaciones que se cursan entre el ministro, la exministra de Salud, la doctora Catalina Andramuño, y el Ministerio de Finanzas, en el cual se pone en evidencia que no se garantizaron los recursos necesarios en medio de un estado de excepción. Por su lado, el independiente Raúl Tello señala a Martínez por la falta de cumplimiento de los pagos a los maestros jubilados y el recorte del presupuesto a la educación. Aquello se ha visto reflejado en el despido de maestros, aquello se ve reflejado en que la infraestructura educativa en el país está destruida. Jimmy Candela, a nombre de la Comisión de Educación, también plantea la censura contra Martínez por el recorte educativo. Atentando contra el artículo 165 de la Constitución de la República, que indica con claridad que en estados de excepción el gobierno podrá comprometer recursos del presupuesto general del Estado, a excepción de educación y de salud. Y existe un quinto pedido que lo interpuso Vicente Tayano por el ala social cristiana, por el manejo de recursos durante la pandemia y la deuda externa, aunque Tayano renunció a su curul el pasado mes de julio. El siguiente paso es que estos pedidos vayan a la Comisión de Fiscalización para su tratamiento. En esta mesa legislativa está en marcha un proceso contra Cristian Cruz del Consejo de Participación Ciudadana y está pendiente otro contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. Sin embargo, los interpelantes de la censura contra Martínez insisten en que se debe dar agilidad al tratamiento de esta solicitud. Se tiene que tramitar inmediatamente, es decir, no se necesita que se termine el trámite de un juicio político al señor Cruz o a la señora Romo para que se pueda empezar. Aspiremos de que la Comisión de Fiscalización permita que la Asamblea Nacional se lave la cara. Informó Carolina Basante. Tras más de un año de haber sido llamado a juicio por el delito de peculado, este día martes se instaló la audiencia de juzgamiento contra el exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, y 5 personas más acusadas de perjudicar al Estado ecuatoriano en más de $2 millones. Le contamos. Al exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, al parecer la justicia no le quiere dejar descansar. A pocos días de haber sido sentenciado a 8 años de cárcel por el delito de cohecho. En el caso Sobornos, hoy se lo pretende enjuiciar por peculado, que se había cometido cuando se desempeñó como titular de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua. José Guerrero, abogado de Jorge M., relata que su cliente, también abogado, llevó adelante un proceso legal para cobrar una supuesta deuda que el Estado ecuatoriano habría mantenido con una constructora privada. Le debían algo así como unos 6, 7 millones de dólares que tenían que pagarle a las personas que construyeron, y lo que le correspondía por su honorario era más o menos como $1 millón más o menos lo que tenían que pagarle a él. Que ese dinero sale del Estado, va a los constructores se benefician de ese dinero y después reclama sus honorarios a sus clientes que no le habían pagado. La tesis de la Fiscalía hace referencia a que el peculado aparentemente se registró en el 2012. Marco R., exsecretario jurídico de la Secretaría del Agua, Senagua, se presume gestionó ante el Ministerio de Finanzas la entrega de $8 millones para resolver un litigio legal con una empresa francesa. De ese monto, $2.5 millones, con autorización de Walter Solís, supuestamente se destinaron al pago de honorarios de abogados, siendo este el perjuicio para el gobierno nacional. Marcos Rodas lo que hizo como coordinador jurídico es emitir un criterio jurídico, y los criterios jurídicos no son vinculantes para la máxima autoridad. En la Corte Nacional de Justicia inició la audiencia de juzgamiento contra Solís. Los ex jueces de Manabí, Lorena B. y Cristóbal M., el ex asesor jurídico de Senagua, Marco R., el abogado Jorge M. y el ingeniero Jorge B.
Solís, del 22 de enero del 2017, huyó a los Estados Unidos, estando a la espera de una posible nueva sentencia en su contra, informó Héctor Romero. Al retornar vamos a contarles una presunta estafa por más de 500 millones de dólares se vea registrado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Detalles de esto y más al retornar, 7:11 de la mañana. Ahora protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado 2 metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Es tiempo de contarles que más de 57,000 aglomeraciones se registran en todo el país. Las más numerosas tienen que ver con movilizaciones y convocatorias políticas. Esto preocupa a las autoridades, pues representan un inminente riesgo de contagio acelerado del COVID-19. Preste atención. En poco más de una semana que el país lleva sin estado de excepción y toque de queda, se registran 57.899 aglomeraciones a escala nacional. La lista la lidera Quito con 13.063, seguido por Guayaquil con 8.672 y Cuenca con 3.693. Según detalla el director del ECU 911, Juan Zapata, las concentraciones más grandes se darían por manifestaciones y convocatorias políticas. Nos preocupa mucho por cuanto usted sabe que el distanciamiento social es una de las partes fundamentales, según los expertos, para evitar los contagios. Y es que si bien estas concentraciones congregan personas que en su mayoría portan la mascarilla, esto no sería una garantía del 100% de evitar un posible contagio por COVID-19, señala el epidemiólogo Alexis Pérez, pues las medidas son efectivas aplicándolas en su conjunto, por lo cual el riesgo es inminente, resalta. Un solo paciente que esté contagiado puede contagiar a muchas personas. O sea, los conglomerados son eventos súper contagiadores y comprometen mucho el índice de contagio. Lo que preocupa a las autoridades, pues el país camina a un proceso electoral. Según el consejero del CNE, Luis Verde Soto, existen limitaciones para poder normar el tema de aglomeraciones, pues es el ejercicio del derecho a la reunión, por lo cual espera que los candidatos sean conscientes y corresponsables. En conciencia a que en los grandes números lo que interesa es la comunicación por las vías digital o analógica antes que la concentración. Señala que además los gobiernos cantonales deberán negar autorizaciones para dichos eventos y ejercer los respectivos controles. Para evitar que el hecho político se convierta en una fuente de transmisión del virus. En este marco, incluso pensando ya en el día del sufragio, según Zapata, ya se alistan los protocolos que se implementarán en los recintos con mayor número de votantes. Va a ser una videovigilancia con herramienta distanciados preventivo para que la gente tome la distancia adecuada. Sin duda un proceso electoral atípico en el cual los candidatos deberán implementar campañas diferentes que precautelen la salud de los ciudadanos. En Quito informó Adriana Rojas. Y es momento de saludar a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Gustavo Larrea, primer candidato en inscribirse a la presidencia justamente en el Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, un gusto compartir estos minutos. Gracias. Doctor, tengo que empezar preguntándole qué es lo que lo llevó a tomar la decisión de participar en estos comicios, dado el panorama actual del país. Atraviesa una grave situación económica, social, sanitaria, incluso con una población incrédula de la política actual debido a tantos casos de corrupción en el que se encuentra sumergido nuestro país. ¿Qué lo llevó a participar? Tal vez el momento. No nos escucha, doctor. Yo le escucho. Perfecto, parece que está un poco mal el internet, pero ya está bien. Adelante, doctor. ¿Cómo no? Le decía que precisamente eso, precisamente enfrentar tal vez el momento más grave de la historia del país. El momento en el que muchos han dicho no participo, en el momento en que otras fuerzas políticas le han dado la espalda al pueblo ecuatoriano en el Parlamento. Esta es la única vez en todas las crisis que el país ha vivido donde los que más tienen no han contribuido para enfrentar la crisis.
el Parlamento Nacional, más allá de las exposiciones de los líderes de los partidos políticos que dijeron el que más tiene más debe apoyar y solidaridad, el momento de resolver que el que más tenga aporte algo para la pandemia, no lo hicieron. Creo que eso nos obliga a la ciudadanía a enfrentar en el terreno electoral a estas fuerzas políticas y a hacer una propuesta clara, sincera, de recuperación económica y generación de empleo en el país, de enfrentar la corrupción, de cambiar todo el sistema de contratación pública, porque la corrupción en nuestro país es un sistema corrupto que hay que desmontar. La contratación en nuestro país no es pública, es secreto de Estado. Por lo tanto, hay que acabar con la ley actual de contratación pública y hacer una nueva, y hay que hacerlo además acciones del Ejecutivo con firmeza. Doctor, más adelante vamos a hablar justamente de estas propuestas que usted tiene, pero tengo que preguntarle antes, y es que según las últimas encuestas publicadas, usted tiene un porcentaje muy bajo que no le permitiría llegar ni siquiera a la primera vuelta. ¿No es mejor unificar estas tendencias a través de alianzas para que su candidatura se consolide? A ver, yo creo que las encuestas no ganan elecciones. Yo le diría, ¿cuándo una encuesta en el Ecuador ha acertado? Lo raro es que acierten en sus pronósticos. Las encuestas no determinan quién gana o no, es del pueblo ecuatoriano en las urnas. Y ahora hemos visto 3 encuestas que dan el triunfo a 3 candidatos distintos, es decir, ni siquiera hay unificación en cuanto a la metodología de esas encuestas. Creo que la situación del país, hacer una encuesta en este momento, cuando todavía no hay candidatos inscritos, cuando todavía el proceso electoral no ha arrancado, no le doy ninguna confianza. Un diario de circulación nacional decía, ese es un bombardeo de encuestas que no tienen credibilidad, precisamente porque ni siquiera entre ellas coinciden, porque más son instrumentos de propaganda de las candidaturas que expresión de la realidad. Sin embargo, será el pueblo en las urnas el que defina el destino futuro del país. Lamentablemente no hubo alianzas. Al comienzo se habló de 40 precandidaturas, terminaron siendo 20 y después 13 y hasta el momento hay una sola inscrita. Veamos en el transcurso de este mes qué candidaturas realmente se inscriben. Doctor, usted se formó parte del inicio del gobierno del expresidente Rafael Correa. Se deslindó de este gobierno y también se dijo que usted era cercano al presidente Lenín Moreno y también se deslindó. ¿Eso no le perjudicará en su candidatura? Yo creo que el hecho de haber compartido la ilusión de un cambio social en democracia, de una revolución productiva, de una revolución ética, justifica plenamente mi participación al inicio del gobierno del expresidente Correa. Pero el viraje de ese gobierno, cuando no hubo revolución ética, cuando se le metió la mano a la justicia, cuando ahora se destapan, no ahora, desde hace años ya, los casos de corrupción, hacerme un costado fue lo correcto. Yo creo que eso es lo que se debe hacer con dignidad y no aplaudir a un régimen autoritario y corrupto. Yo tomé distancia de ese régimen. En relación al gobierno actual, yo no he sido funcionario ni asesor del gobierno. Apoyé la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Me recorrí todas las provincias del país haciendo campaña por el sí, conjuntamente con Democracia Sí. Y en este sentido, no soy responsable ni de los aciertos ni de los errores de este gobierno. Yo soy responsable de mis actos. Apoyé la consulta y creo que eso había que hacer. No a la reelección indefinida, no a la ley de plusvalía que generó la destrucción de la industria de la construcción, su paralización y generó incluso la salida de divisas del Ecuador por miedo a la confiscación. Creo que había que votar sí, como lo hizo la gran mayoría de ecuatorianos. Doctor, entre sus principales propuestas están combatir la corrupción, pero todos los candidatos dicen que van a combatir la corrupción. ¿Cuál es la diferencia con usted? Primero, mi hoja de vida. Yo he sido funcionario público, he combatido la corrupción. Creo que el hecho de haber sido perseguido por el gobierno de Correa, como lo fui y lo sigo siendo, ya no es presidente, pero no hay un solo día en que no hayan dejado de atacarme, demuestra mi honestidad. Yo no me he fugado, siempre he estado aquí, siempre estaré aquí, peleando por las causas justas del país, combatir la pobreza, defender los derechos ciudadanos, luchar por la inclusión social y por el desarrollo económico sustentable. Sigo aquí luchando por los mismos sueños que he luchado toda mi vida.
En temas económicos, doctor, ¿qué hacer con una economía tan golpeada? Tenemos una caja fiscal prácticamente quebrada, hay sueldos impagos en el sector público, desempleo. El Ecuador no tiene dinero y con la pandemia esta crisis se agravó aún más. ¿Cómo sacaría usted de esta crisis al país de ser nombrado presidente? Creo que uno de los graves problemas es la falta de sentido de urgencia de los poderes públicos. Creo que era necesaria una reforma económica desde hace varios años atrás y esa reforma no se la hizo. Creo que es importante impulsar una política de inversión agresiva en el país, partiendo por una ley de repatriación de los capitales y ahorros de los ecuatorianos que sacaron su dinero entre los años 2010 y 2015 por miedo a la confiscación, ahorros de más de 19,000 familias y capitales que suman más de 35,000 millones de dólares que están fuera del país y que hay que atraerlos bajando los impuestos. Ahora quienes... Se está yendo la señal, doctor, está un poquito malo el internet. ¿Podemos probar a ver si está mejor? Se quedó, lamentablemente se quedó. Vamos a un corte comercial y vamos a ver si podemos retomar esta entrevista con Gustavo Larrea, como le decimos, candidato a la presidencia por Democracia Sí. Retomamos nuestra entrevista. Les recordamos que nos encontramos con Gustavo Larrea, primer candidato al inscribirse en el CNE por la presidencia por el Movimiento Democracia Sí. Doctor, retomamos esta entrevista. Estábamos hablando de temas económicos. El gobierno ha confirmado préstamos para el país por más de 6,000 millones de dólares, uno de ellos con el Fondo Monetario Internacional, que ha sido bastante cuestionado, sobre todo por sectores opositores al gobierno. ¿Había otras alternativas, doctor? ¿Cómo manejará usted el tema de la deuda externa? Es fundamental tener una política de renegociación de la deuda, tanto la deuda con los países, la deuda con los privados y la deuda con los organismos multilaterales. Es decir, satanizar la renegociación de la deuda es una tontería. El país debe más de 50,000 millones de dólares y hay que renegociar y refinanciar la deuda. Pero tenemos una deuda compleja, además de esa, que es la deuda privada, la deuda interna, privada y pública, la deuda con los afiliados al Seguro Social, la deuda con los jubilados y deudas con proveedores del Estado. Creo que es fundamental para mantener la dolarización, fomentar la inversión, y una ley de inversión es vital, que contemple la repatriación de capitales a través de un incentivo, un pago de un impuesto del 5% por una sola vez, tanto para los ahorros y capitales que están fuera del país y que ganan menos del 1% de interés anual. Eso ayudaría a la inversión. Creo que es el momento de dar el paso a permitir el ingreso de la banca internacional, banca offshore al país. En dolarización no hay otra posibilidad, es importante traer capitales, bajar las tasas de interés. Creo que esas son medidas que hay que adoptar, estimular y premiar la inversión, no satanizarla. Hay que construir una autopista de crecimiento económico. No podemos vivir un país lleno de quebradas para la producción, la comercialización, los servicios, el transporte. Hay que facilitar el emprendimiento y fortalecer a las pequeñas, medianas y grandes empresas del país, y para eso se requiere inversión. Para eso hay que fomentarla y de manera rápida, con sentido de urgencia. Creo que es fundamental crear un fondo para la reactivación económica y para la generación de empleo. Insuficiente lo que se ha hecho hasta el momento con los fondos del Banco del Pacífico. Es necesario traer inversión, no deuda para el Estado, no deuda externa, sino líneas de crédito para los sectores privados, para los pequeños, medianos, agricultores, agroindustriales, industriales, para toda la economía, para el sector turístico tan golpeado por la crisis. Esto es urgente y hay que hacerlo. Y en ese sentido, Democracia Sí y Gustavo Larrea apoyaremos una acción de fomento a la producción y al empleo como eje fundamental de la reactivación económica del país. Doctor, en otro tema, la pandemia ha golpeado mucho a nuestro país, ha revelado una crisis sanitaria terrible, falta de recursos, incluso falta de capacidad para enfrentar la misma. ¿Qué propone usted? ¿Qué haría usted? Una reforma al Código de la Salud que hoy mismo se está por aprobar o vetar por parte del Ejecutivo.
Es impresionante cómo a partir del año 2010 se destruyó el sistema preventivo de salud. Se debilitó los subcentros de salud, la mayoría desaparecieron, los centros de salud, la salud preventiva y curativa básica y la epidemiología que atendía cada uno de los sectores, los barrios, las comunidades, los recintos. Al destruir este sistema, el país se quedó con los hospitales, pero sin un sistema de salud pública preventivo. Se despidieron a cerca de 2.000 epidemiólogos del Ministerio de Salud en la década pasada, y eso es una barbaridad. Hay que recuperar el tiempo perdido, fortalecer el sistema de salud preventiva básica y de epidemiología. Es imprescindible hacer esa reforma de manera urgente. ¿Y cuál es su criterio precisamente de este código actual que está por ser vetado por la presidencia, que tiene algunos artículos que han causado bastante polémica? Esos artículos deben ser aclarados en el veto, porque de lo contrario pueden ser interpretados o mal interpretados. Es evidente que si una paciente llega grave a un hospital, el hospital está obligado y el médico obligado a atenderlo, eso es obvio, y eso debe constar en la ley, sin duda alguna. Pero la Constitución prohíbe ciertas prácticas como el aborto, y en este sentido, pues también hay que aclarar eso para despejar cualquier duda y superar la polémica que en este momento se enfrenta. En temas de educación, doctor, ¿qué se va a hacer? Esto es vital, hacer una reforma. La crisis del sistema educativo es frustración para nuestra juventud, para las familias. Se aprobó el bachillerato general unificado, se cerraron los colegios técnicos, se cerraron los colegios de artes y oficios, los normales, y con esa ley los bachilleres salen y no tienen ningún oficio. Esto no puede ser. En el país tenemos más de 100.000 productores de banano, 30.000 de cacao, 28.000 de café, tenemos más de 120.000 pescadores, tenemos producción artesanal, industrial, y la educación no está vinculada a los procesos productivos. Es necesaria una reforma a la ley de educación. Necesitamos una educación especializada, diversificada, técnica, adaptada a la realidad productiva, cultural, ambiental de cada uno de los cantones del país. Y esa reforma es urgente, porque de lo contrario los jóvenes salen del colegio y no tienen futuro, porque además se impulsó el examen ser bachiller solo para el pueblo, porque el que tiene recursos económicos puede pagar una universidad privada, pero la gran mayoría de ecuatorianos no lo puede hacer, y ese examen, pase o no pase, el que tiene plata estudia la carrera que quiere, la carrera de sus sueños, pero el pueblo no lo puede hacer. Hay que hacer una reforma, eliminar el examen ser bachiller, tener cursos de nivelación en las universidades para que los jóvenes puedan ingresar a las universidades cercanas a donde viven en sus provincias y estudiar la carrera de sus sueños. Una de las grandes limitaciones que tiene nuestro país es que la educación no está vinculada a la realidad económica en general de ningún cantón del país. Habrá que trabajar entonces en eso, doctor. Por cuestiones de tiempo tengo que despedir esta entrevista. Se queda un montón de temas a tratar. Espero hacerlos en una próxima ocasión. Le agradezco mucho por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias y un muy buen día. Igualmente para usted. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya retornamos con más información aquí en El Comercio TV. Gracias por acompañarnos. Vamos a contarles ahora que una presunta estafa por más de 500 millones de dólares se había registrado en el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional, producto de operaciones de compra de bonos estatales. Al momento, las autoridades buscan determinar la responsabilidad. Veamos. Fue en rueda de prensa que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció una supuesta estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Una sofisticada y compleja operación. El ISPOL lo que hace es comprar bonos del Estado ecuatoriano, pero no se los compra el Estado ecuatoriano, no se los compra el Ministerio de Finanzas. Se los compra con un pacto de recompra y a valor nominal a una empresa privada. ¿Pero en qué monto se configuraría la presunta estafa? Son dos operaciones que suman 532 millones de dólares. Ambas operaciones aparentemente fueron hechas por el representante legal de las empresas, Jorge Cherres Miño, presunta estafa que se habría realizado en la administración del ISPOL durante el gobierno anterior, pero que cuyas garantías jamás llegaron a la institución sino a la empresa Decevale, quien se convirtió en la custodia de las transacciones, pero que nunca respondió al ISPOL. Entonces le exigimos al Decevale conocer cuáles son los títulos, cuáles son las obligaciones, cuál es la naturaleza de lo que está custodiando como inversiones del ISPOL. Recibimos del Decevale evasivas,
cambios de opinión y después directamente el Decevale deja de responder. Decevale, según se indicó por parte de la ministra de Gobierno, ya fue intervenida por la Superintendencia de Compañías y se pretende dar con los respaldos de las transacciones, pero hasta ahora no se han dado con dichos documentos. Mientras tanto, las autoridades continúan en sus investigaciones y se busca dar con los responsables. Hay un primer nivel de funcionarios civiles y policiales del ISPOL que tienen que asumir la responsabilidad respecto de las transacciones que autorizaron y qué fue exactamente lo que hicieron. Hay un segundo nivel en el mercado de valores, en las casas de valores, de quienes vendieron estos documentos, de quienes ofrecieron ser la contraparte de estas inversiones. Pero hay un tercer nivel de responsabilidades que tiene que ver con las autoridades de control. En este caso me refiero a superintendentes de compañías y a superintendentes de bancos y también a las autoridades en su momento del Ministerio del Interior y de la propia Policía Nacional. Pese a ello, la institución asegura que el pago de las obligaciones de la seguridad social a los uniformados están garantizadas. Todas las prestaciones, absolutamente todas las prestaciones de los afiliados, tanto en servicio activo como en servicio pasivo, se encuentran garantizados. Informó Marilyn Jaramillo. Una vez que el Tribunal de Casación en el caso Sobornos negó los recursos de aclaración y ampliación, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, espera que se emitan las órdenes de detención de los sentenciados, entre los que está el expresidente Rafael Correa. Ya les corresponde a los jueces realizar la ejecución de la sentencia. Aunque están ahí, hay muchos prófugos y muchos también en el país. Es cuestión de la policía también de activar los instrumentos internacionales para lograr la localización de aquellas personas. El Consejo de la Judicatura designó a los expertos en derecho que elaborarán las más de 2.000 preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Se espera que la prueba teórica pueda ser rendida antes del 15 de octubre. Veamos. Si bien el cronograma del concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia preveía que este 22 de septiembre debían los postulantes rendir las pruebas psicológicas, no se lo pudo hacer. A pesar de ello, se espera que en un plazo máximo de 8 días se pueda cumplir con el requisito. Por todas estas complicaciones de la pandemia y muchos temas de logística adicionales, no se pudo llevar a cabo el día de hoy conforme está en el cronograma, que aquí vale la pena indicar, es un cronograma tentativo. Pero con todos los contratiempos propios de este tipo de procesos, la Judicatura logró resolver quiénes serán los integrantes del Comité Especializado de Catedráticos, quienes deberán redactar las preguntas para las pruebas teóricas que deberán rendir los aspirantes a jueces. Este banco de preguntas, pues, está conformado por un total de 2.000 preguntas. Así, en un plazo que se aspira sea de 15 días, los postulantes deberán rendir las pruebas teóricas. Tendremos que buscar los mecanismos más idóneos para que en este caso puedan los postulantes concurrir a dictar su prueba teórica de forma segura. Luego de finalizada la fase teórica, en un tiempo mínimo, posiblemente 8 días después, los aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia deberán avanzar con la prueba práctica. Esto dentro de la fase de oposición que se debe cumplir dentro del concurso en proceso, informó Javier Rosero. Y las reformas a la ley de la función judicial entran a segundo debate en la Asamblea Nacional. Las propuestas plantean regular la figura del error inexcusable, además de fortalecer la independencia y transparencia judicial. 2 paquetes de reformas al Código de la Función Judicial fueron conocidos por el Pleno de la Asamblea. El primero, presentado en julio de 2018, que establece, por ejemplo, la formación de jueces para primera y segunda instancia en materia contenciosa administrativa y tributaria, la regulación de las figuras de error judicial, negligencia y error inexcusable, acogiendo un dictamen de la Corte Constitucional en este aspecto. El otro paquete que definió hace pocos días la Comisión de Justicia se centra en el fortalecimiento de la independencia y transparencia judicial y también en la lucha contra la corrupción, a través de la evaluación a servidores y servidoras de la función judicial, la renovación parcial y causas de cesación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia y también de los jueces, pero sin condicionamiento o una evaluación. Se plantea también la formación continua y la capacitación de la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Este cuerpo legal ha sido reformado en los últimos años por varias ocasiones. Sin embargo, no se ha logrado alcanzar una completa independencia judicial. Sobre los notarios, el código mantiene que por 6 años podrá ejercer una persona este cargo y renovarlo solamente por un periodo más.
Sin embargo, los representantes de estos funcionarios plantean que es el momento de garantizar la estabilidad en este cargo. El Estado debe sentirse tranquilo. El Consejo de la Judicatura sabe que el servicio notarial no le genera preocupación mayor. No existen quejas asiduas de los usuarios. Estos temas se debatirán a profundidad durante el debate, pero para este se decidió unificar ambas propuestas, las del 2018 y 2020, informó Carolina Basante. Vamos a contarles ahora que la Cámara de Minería del Ecuador, el sector empresarial y el de industria rechazan el dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a una consulta popular para prohibir la actividad minera en Cuenca. Aseguran que el fallo generaría inseguridad jurídica para el país. Veamos. Se generan las primeras reacciones por el último dictamen de la Corte Constitucional, que dio paso a la propuesta de consulta popular que busca prohibir las actividades mineras en 5 zonas de recarga hídrica en Cuenca. La Cámara de Minería del Ecuador hizo público su rechazo a la decisión constitucional. Es claro que se magnificó y manipuló el tema. La minería responsable, por supuesto, tiene que ser una actividad regulada, pero no prohibida. El sector minero cuestiona el fallo de la Corte. Considera que existen imprecisiones de un informe referencial que elaboró la empresa de agua potable de la SOAI. Por un lado dice que la entidad no es competente y que por lo tanto ese informe es solamente referencial. Sin embargo, da paso a la consulta popular. Por ello es que nos causa un poco de desilusión. Sin embargo, dejaron en claro que ante un pronunciamiento afirmativo en la consulta popular, las medidas se aplicarán a futuras concesiones. Los concesionarios actualmente, tenedores de concesiones en el Cantón Cuenca, que es el objeto de la consulta popular, no tienen ninguna conculcación o ninguna vulneración a sus derechos. El sector empresarial y la Cámara de Industrias también rechazan la decisión de la Corte. Argumentan que prohibir la actividad minera generaría 2 problemas: desalientan la inversión extranjera y alientan la minería ilegal. Genera inseguridad jurídica en el país. Con este tipo de acciones y actitudes es hipotecando el presente y el futuro del Ecuador. La minería hecha de forma responsable y ambiental trae beneficio al país. El país lo necesita. Mientras que el organismo electoral analizará si se puede incluir la papeleta de consulta popular en Cuenca para los comicios de 2021. Informó Priscila Cadena.